tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos una vez más a nuestro estudio bíblico de entre semana a través de la Biblia, donde estamos estudiando el segundo libro de Samuel, la preciosa historia del rey David, y vamos a seguir aprendiendo qué es lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, siempre con el propósito de buscar su carácter, aprender de quién es Dios y también aprender de los errores de otros, pero lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros en las áreas específicas de nuestras vidas. Vamos a tomar un tiempo para elevar unos cantos al Señor, pero antes oremos y pidamos su bendición. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Dios Santo, porque nos permite, Señor, una vez más seguir estudiando tu palabra. Gracias, Señor, porque eso nos mantiene fuertes. Señor, nos ayuda aún en las circunstancias difíciles, aun cuando el miedo se quiere apoderar de nosotros. Señor, sabemos que tu gracia es suficiente, Señor, y que tú nos das, Señor, de tu Espíritu Santo para que avive en nosotros, Señor, ese deseo de estar contigo, ese deseo, Señor, de tener comunión y también de adorarte. Así que te alabamos y te glorificamos, Señor, y entregamos este tiempo en tus manos. Amén. Vamos a alabar al Señor. Del miedo no caeré, cuando débil soy diré, tu gracia bastará, tu gracia bastará. Por el fuego pasaré, pero solo no estaré. Tú siempre bastarás, tú siempre bastarás. Yo confío en Él, mi esperanza es. Sé que mi Dios nunca cambia, Dios está aquí, Él venció por mí. Sé que mi Dios nunca cambia. Aunque no te pueda ver, confiaré en tu poder. Delante vas, Señor, delante vas, Señor. Tu camino seguiré y tu nombre llevaré. Tú siempre eres fiel, tú siempre eres fiel. Yo confío en Él, mi esperanza es. Sé que mi Dios nunca cambia, Dios está aquí, Él venció por mí. Sé que mi Dios nunca cambia. Yo confío en Él. Yo confío en Él, mi esperanza es. Sé que mi Dios nunca cambia, Dios está aquí, Él venció por mí. Sé que mi Dios nunca cambia. Yo sé que terminarás. Yo sé que terminarás lo que empezaste en mí. No fallarás, tú pelearás por mí. Segura mi fe está en ti, Jesús. Yo sé que terminarás lo que empezaste en mí. No fallarás, tú pelearás por mí. Segura mi fe está en ti, Jesús. Yo confío en Él, mi esperanza es. Sé que mi Dios nunca cambia, Dios está aquí, Él venció por mí. Sé que mi Dios nunca cambia, yo confío en Él, mi esperanza es. Sé que mi Dios nunca cambia, Dios está aquí, Él venció por
Sí, Señor, te damos gracias porque, Señor, tú eres ese Dios poderoso que no cambia, Señor. Te damos gracias, Señor, porque aún desde el principio, Señor, aún durante toda la eternidad, sabemos que tú serás siempre el mismo, Señor. Siempre amando, siempre dando misericordia, Señor, y proveyendo el camino hacia la salvación, Señor. Gracias te damos, Padre. Tú eres el principio, tuya es la eternidad. Llamaste el mundo a existencia, me acerco a ti. Moriste por mis fracasos, llevaste mi culpa en la cruz, cargaste en mis hombros mi carga, me acerco a ti. Puedo hacer, ¿qué puedo decir? Ofrezco mi corazón completamente a ti. Tu salvación camino, En tu salvación camino, tu espíritu vive en mí. Declara en tus promesas, me acerco a ti. dile qué puedo hacer. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. Dile aquí estoy, con manos alzadas vengo. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. Aquí estoy. Aquí estoy, con manos alzadas vengo, pues tú todo lo diste por mí. Aquí estoy, mi alma a ti entrego, tuyo soy, Señor. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente
venimos a entregarnos a ti una vez más. Háblanos, Señor, por medio de tu palabra. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, buenas noches. Aquí estamos, continuamos con nuestro estudio de segundo de Samuel, el segundo libro de Samuel, ¿verdad? Y estamos en el capítulo 19 en este momento. Y no quería empezar sin recordarles la necesidad de permanecer en oración. Todos los martes estamos teniendo un tiempo de oración y quería animarles a que se unan a él, ¿verdad? Y también recordarles, pongan sus comentarios también ahí, saludos, para que podamos animarnos los unos a los otros, ¿verdad? Entonces, estamos en el segundo de Samuel, capítulo 19, ahí fue donde nos quedamos. Y es necesario que en este momento oremos para pedirle al Señor que guíe este tiempo de oración. Señor, te damos gracias una vez más, Dios, por la oportunidad tan importante, Dios, para nosotros de poder estudiar la Biblia. Y aunque no nos podemos reunir físicamente, Señor, podemos reunirnos de esta manera a través de esta tecnología, Señor, y te rogamos, Dios, que tu palabra sea exaltada y expuesta correctamente, de manera que también nuestros corazones puedan ser expuestos a ella. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces nos quedamos en el capítulo 19 y recuerdan ustedes que en el estudio anterior vimos cómo Absalón fracasó en su intento de rebelarse en contra de su padre. Inicialmente parecía que iba a tener un éxito muy fácil cuando David abandonó la ciudad y Absalón llegó a ella, pero Dios estorbó los consejos de los hombres que estaban a su alrededor, ¿verdad? Específicamente Aitofel, que había traicionado a David, y usó a Husai para que él le diera un consejo a Absalón que terminaría resultando en su fracaso. David, entonces, una vez más, terminaba victorioso, pero gracias a la acción de sus hombres que valerosamente salieron a defenderlo, ¿verdad? Absalón murió en el proceso y David expresa un lamento muy profundo por la muerte de Absalón y no alegría por la victoria de sus hombres, y eso causa un conflicto entre ellos. Joab viene y le llama la atención, ¿verdad? Pero David escucha la reprensión de Joab, se levanta y sale a animar al pueblo, y ahí fue donde nos quedamos. Pero David, hasta este momento, después de la victoria que se ha obtenido, él está todavía en Mahanaim, del lado oriental del río Jordán. Y ahora viene el momento en que es necesario regresar a Jerusalén, regresar a tomar el trono una vez más. Y ahí es donde vamos a continuar. En los versículos del 9 al 14 vemos cómo se empieza a hablar y a coordinar y a preparar el retorno del rey a Jerusalén. ¿Ok? Empecemos leyendo los primeros dos versículos. Dice: y todo el pueblo disputaba en todas las tribus de Israel diciendo: el rey nos ha librado de mano de nuestros enemigos y nos ha salvado de mano de los filisteos, y ahora ha huido del país por miedo de Absalón. Y Absalón, a quien habíamos ungido sobre nosotros, ha muerto en la batalla. ¿Por qué pues estáis callados respecto de hacer volver al rey? Entonces resulta que las 10 tribus, o no sabemos si incluir a Benjamín ahí, pero las tribus del norte que se habían aliado, no en su totalidad, pero muchos de ellos se habían aliado a Absalón para ir en contra de David. Ellos caen en cuenta del error que han cometido, ¿verdad? Ellos dicen, realmente ungimos a Absalón, nos pusimos del lado de Absalón, pero mira cómo murió. O sea, las cosas no salieron bien. Y si nos ponemos a pensar, David ha sido el que desde el principio nos libró de la mano de los filisteos y de nuestros enemigos. Nosotros estábamos pidiéndole a Dios un rey que nos pudiera librar de sus enemigos, y David ha sido ese rey. Entonces, ¿qué estábamos pensando? Lo correcto es volver a apoyar al rey David. Entonces esas tribus toman la decisión. Queremos ir a ayudar al rey David para regresar, retornarlo a Jerusalén. Entonces la idea es que las tribus se quieren unir y coordinar la forma de escoltar al rey para que regrese victorioso a la ciudad de Jerusalén. Y eso es algo muy bueno para David, ¿verdad? Entonces David escucha esto, escucha que las tribus se están poniendo de acuerdo para volver a escoltarlo, para llevarlo de nuevo a la ciudad de Jerusalén. Y entonces le llama la atención a la tribu de Judá, porque la tribu de Judá aparentemente está en silencio. La tribu de Judá, por alguna razón,
tiene dudas acerca de si apoyar a David en su retorno o no. Es extraño pensar por qué la misma tribu de Judá, que es la tribu de él, ¿verdad? Es su tribu de origen, no quisieran apoyarlo. Bueno, es muy probable que lo que está pasando por su mente son dos cosas en los líderes de la tribu de Judá. Uno, se preguntan por qué David abandonó la ciudad, ¿verdad? Si el hecho de que David haya abandonado la ciudad había sido una buena decisión, como si David hubiera abdicado al cargo, es como si David hubiera abandonado el trono. Entonces, ¿realmente deberíamos apoyarlo en su retorno si él fue el que abandonó el trono? Pero también es posible que la tribu de Judá esté pensando, si David regresa, entonces se va a armar una guerra civil. ¿Por qué? Porque David va a regresar ahora retomando el trono, y lo que va a hacer, como cualquier otro rey en esa época haría, es ejercer venganza sobre aquellos que lo traicionaron, y fueron las otras tribus las que se fueron en su contra. Entonces tal vez Judá está pensando, si David regresa y nosotros lo apoyamos, terminaríamos enfrascados en una guerra civil contra las otras tribus. Eso es lo que tal vez los de Judá están pensando. Entonces David les hace caer en cuenta y les llama la atención y les dice, no tiene sentido que piensen así, porque miren que las otras tribus ya están de acuerdo con ungirme como rey. Entonces miren el verso 11 hasta el 13. El rey David envió a los sacerdotes Sadoc y Abiatar diciendo, hablad a los ancianos de Judá y decirles, ¿por qué seréis vosotros los postreros en hacer volver el rey a su casa, cuando la palabra de todo Israel ha venido al rey para hacerles volver a su casa? ¿O hacerle volver a su casa? Vosotros sois mis hermanos, mis huesos y mi carne sois. ¿Por qué pues seréis vosotros los postreros en hacer volver al rey? Asimismo diréis a Amasa, ¿no eres tú también hueso mío y carne mía? Así me haga Dios y aún me añada, si no fueres general del ejército delante de mí para siempre, en lugar de Joab. Entonces David le envía un mensaje a los líderes de la tribu de Judá, llamándoles la atención y diciéndoles, miren, ustedes son mi tribu de origen, o sea, ustedes son mi familia, ¿ver? ¿Cómo los llama ahí? Ustedes son mis huesos y mi carne, ustedes son mi familia. ¿No les parecería que lo más adecuado, es que ustedes fueran los primeros en escoltarme para llegar al trono? Noten ustedes, las otras tribus están de acuerdo, ellas también quieren hacerlo. En otras palabras, ahí David les está quitando de en medio la excusa de pensar de que se va a generar una guerra civil. David les dice, no, el pueblo quiere unirse, la nación está unida en apoyarme, entonces no va a haber una guerra civil. Y para asegurarles que no va a haber una guerra civil, David toma una decisión muy extraña, la verdad que vamos a ver que va a tener otras repercusiones más adelante. Decide enviarle un mensaje a Amasa y decirle, mira, tú también eres mi familiar, es posible que Amasa fuera o su cuñado o uno de sus sobrinos, todavía no se sabe exactamente con seguridad, pero es familiar de él, ¿verdad? Y le dice, tú vas a tomar el lugar de Joab como comandante general del ejército. Muy extraño. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan de la semana pasada, cuando ustedes leen los capítulos anteriores, Amasa es el hombre que Absalón había nombrado como comandante de su ejército traidor. O sea, el ejército traidor de Absalón había sido comandado por Amasa para pelear contra Joab y sus hombres. Entonces es muy extraña esa decisión de David, porque nombrar al general del ejército traidor como el nuevo comandante de su ejército. O sea, es muy extraño. Y lo dice claramente, en lugar de Joab. Y Joab también es familiar de Amasa, también es familiar de David. Es posible que hayan sido primos o sobrinos y tíos entre ellos, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué haría algo como eso? Bueno, puede ser que hayan dos razones de peso para que David haya escogido poner a Amasa ahí. Bueno, la primera razón es tal vez porque quiere darle una lección a Joab, ¿verdad? Joab desobedeció sus órdenes directamente cuando mató a Absalón, ¿verdad? David había dado la orden que no mataran a Absalón y Joab lo hizo sin importarle eso. Puede ser que David quiera darle una lección a Joab. Puede ser. La otra es para mostrarle a las tribus de Israel que él no tiene ningún ánimo ni sed de venganza, hasta el punto que está dispuesto a nombrar al que él había sido el general del ejército traidor,
estaba dispuesto a nombrarlo como comandante de su ejército. O sea, eso le mostraba a todas las tribus que no habría ninguna repercusión o venganza en su contra. Puede ser. Aparentemente eso es lo que hace que la nación de Israel o la tribu de Judá se tranquilice y quiera apoyar el retorno del rey. Entonces puede ser que esa sea una razón, ¿verdad? Pero David sigue mostrándonos el mismo problema que ha mostrado desde el principio. ¿Recuerdan? David tiene un problema con confrontar el pecado de las personas cercanas a él. Y eso le está trayendo tan graves problemas en su vida. Y ahí tenemos que aprender nosotros también una lección, ¿verdad? Es necesario que aprendamos a confrontar los conflictos, enfrentar los conflictos, confrontar el pecado de aquellas personas que nos rodean. No estamos diciendo para acusar, estamos diciendo es para solucionar, resolver los conflictos. Notan ustedes, David había fallado en confrontar a Amnón cuando Amnón violó a su hermana, a su media hermana, ¿verdad? Y sabemos lo que sucedió después de eso. David había fallado con confrontar a Absalón, ¿verdad? Cuando Absalón mató a Amnón, David lo ignoró, no quiso confrontar eso, nunca quisieron resolver el conflicto y miren lo que sucedió. Ahora nos encontramos con que David tiene problemas una vez más con confrontar a Joab. ¿Recuerdan? Joab ya había matado a una persona a sangre fría antes en contra de las órdenes de David. ¿Se acuerdan del general Abner? Ahora acaba de matar a su hijo Absalón en contra directamente de las órdenes de David y David no lo confronta. Y lo único que hace es solo quitarlo de su cargo y poner en su lugar al general del ejército traidor. Es muy extraña esta decisión de David y esto otra vez va a traer ciertas repercusiones, lo vamos a ver más adelante. ¿Pero qué pasó? Entonces el verso 14 nos dice que Judá, al escuchar esta decisión, al escuchar el mensaje de David, al darse cuenta de que la nación está unida una vez más y que David incluso estaba dispuesto a perdonar a los traidores, dice verso 14, así inclinó el corazón de todos los varones de Judá como el de un solo hombre para que enviasen a decir al rey, vuelve tú y todos tus siervos. Entonces, David trata una vez más de unificar a la nación. Recuerden que si algo podemos decir de David que es muy bueno, como él como rey, es su ánimo y su deseo de mantener la nación unida. Eso lo vemos desde el principio. David anhela y prefiere tener a una nación unida y aquí él logra el cometido. Toda la nación se une alrededor de él para apoyarlo. Entonces era el momento de regresar a Jerusalén de manera triunfante. Entonces, así como cuando David iba saliendo de Jerusalén, tuvo varios encuentros en el camino, ¿recuerdan? Él iba saliendo para allá, para el otro lado del Jordán, se encontró con varias personas en el camino que el Señor usó después esos encuentros para otras cosas. Bueno, ahora que viene de regreso para Jerusalén va a tener otros encuentros y vamos a ver qué encuentros son. Entonces vamos a los versículos 15 en adelante. Dice, volvió pues el rey y vino hasta el Jordán y Judá vino a Gilgal para recibir al rey y para hacerle pasar el Jordán. Y Simei, hijo de Gera, hijo de Benjamín, que era de Baurim, se dio prisa y descendió con los hombres de Judá a recibir al rey David. Con él venían 1000 hombres de Benjamín, asimismo Siba, criado de la casa de Saúl, con sus 15 hijos y sus 20 siervos, los cuales pasaron el Jordán delante del rey y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón, porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Paremos ahí, ¿verdad? Entonces, esto es bien interesante. Entonces el rey se alista para pasar el río Jordán y entrar a la tierra al lado occidental ya para enfocarse en su subida triunfal hacia Jerusalén, cuando aparecen unos personajes muy interesantes. Esos mismos personajes que vimos en el recorrido de salida aparecen ahora en el recorrido de regreso y aparece Simei. Si ustedes recuerdan, Simei era un hombre que había sido siervo de Saúl y que cuando David salía
aprovechó la oportunidad para humillar a David, porque en el corazón de Simei había un resentimiento acerca de lo que había pasado con su rey Saúl, ¿verdad? Simei humilló, insultó a David durante un largo trayecto de la huida y provocó la molestia de los hombres de David que querían incluso matarlo. Simei creía que Absalón iba a matar a David y por eso aprovechó para insultarlo con todas las ganas de su corazón, ¿verdad? Pero ahora que Absalón había caído, pues él sabía que su vida estaba en peligro, ¿verdad? Cuando él ve que David regresa triunfalmente y con toda la nación de su lado, pues Simei sabe, bueno, aquí seguramente me van a matar, ¿verdad? Seguramente van a hacerme pagar por todas las humillaciones que le hice al rey. Entonces sale a pedir perdón. Él es muy, muy inteligente. Algo que quiero que nos llame la atención. Siba. Aquí Siba aparece con él. Muy llamativo. Sí, es cierto. Siba y Simei, los dos habían sido siervos de Saúl. Entonces tal vez por eso ahí viene la conexión. Pero Simei aparece con varios hombres. Noten ustedes que se une a miles, de donde dice había 1000 hombres de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Sale con Siba, con toda su familia, con 1000 hombres de la tribu de Benjamín. ¿Por qué hace eso Simei? Pues muy inteligente. ¿Por qué? Porque él quiere mostrarle a David que él tiene influencia sobre varias personas de la tribu de Benjamín y que es bueno que le perdone la vida, porque de esa manera él va a poder apoyarle con la influencia que tiene con estas personas. Esa es la forma en que él quiere presentarse de ahí. Es notorio que Simei asume su responsabilidad, ¿verdad? Él no tiene excusas, ¿verdad? Él asume, dice, no me culpe mi Señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día. O sea, él reconoce, actué mal, yo fallé. Miren, él dice, yo, tu siervo, reconozco haber pecado. O sea, él no tiene ninguna excusa, está humillándose delante del rey. Dice, he venido hoy el primero de toda la casa de José para descender a recibir a mi rey. Es decir, él está tomando decisiones, acciones que muestran una verdadera humillación y arrepentimiento delante de David, ¿verdad? Él está reconociendo, fallé, no fue algo correcto lo que hice, te pido perdón, rey, me humillo delante de ti, estoy aquí para servirte, ¿verdad? Entonces podemos decir que hay unas buenas muestras de un arrepentimiento en la vida de Simei, pero algunos de nosotros podríamos pensar lo mismo que pensó Abisai, ¿verdad? Abisai, recuerden, es uno de los hombres de guerra de David. Miren cómo reacciona él. Respondió verso 21, Abisai, hijo de Sarbia, y dijo, ¿no ha de morir por esto Simei, que maldijo al ungido de Jehová? Interesante. Abisai no le cree a Simei, ¿verdad? Y Abisai fue el mismo que quiso matarlo cuando iban de salida. Ahora él le trae ganas, ¿verdad? Quiere echárselo. Y Abisai le dice, no debería morir. O sea, no es justo que se le vaya a perdonar la vida a este hombre que actuó de esa manera. Y es muy interesante el uso de las palabras de Abisai. Porque no sé si ustedes recuerdan que David le daba mucho énfasis al ungido de Jehová. Cuando él fue perseguido por Saúl, él decía, yo no voy a tocar al ungido de Jehová. Entonces Abisai toca esa fibra en David y le dice, mira, él ofendió al ungido de Jehová. No es porque seas tú, rey David, sino porque eres el ungido de Jehová y por eso él debería pagar, ¿verdad? Entonces él está tratando de manipular el corazón de David también en ese caso. Hay algunas personas, como les digo, que opinan que Simei no estaba realmente siendo sincero, que realmente lo que él estaba tratando de hacer era librarse de la muerte. O sea, él lo único que está haciendo es todo lo posible para que no lo maten. Y si necesitaba arrodillarse, llorar y pedir perdón, lo iba a hacer, aunque no fuera genuino. La verdad es que no sabemos. No sabemos si fue genuino o no. No sabemos si lo fue. Pero lo que sí podemos ver es que David manifiesta un corazón noble y misericordioso para con Simei. Noten el verso 22. David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo que hoy soy rey sobre Israel. Y dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. Entonces David le responde a Abisai y le dice, yo sé que yo soy el rey de Israel, las decisiones las tomo yo.
Nadie debe morir. Incluso una vez más, David resiente el tener que lidiar con los dos hermanitos, Abisai y Joab, los hijos de Sarvia, por ser sanguinarios y su violencia, ¿verdad? Pero tristemente solo se resiente, pero nunca hace nada al respecto, nunca los confronta, nunca les dice nada y ni hace nada al respecto. Pero bueno, aquí algo que debemos notar es algo muy interesante. Sí, Simei merecía morir al haber apoyado un levantamiento traidor y al haber maldecido al rey, el ungido del Señor. Él sí debería haber muerto, pero noten ustedes algo muy interesante. David pronuncia unas palabras, dice, no morirás. Esas son las mismas palabras que David había escuchado de parte del profeta Natán cuando David había fallado y había pecado con Betsabé. Él merecía morir, había mandado a asesinar a un hombre inocente, ¿se acuerdan? Al esposo de Betsabé lo había matado, Urías Eteo había muerto por culpa del pecado de David. Él lo había enviado a asesinar. Él debió haber muerto y David le pide perdón al Señor y él sabe que él debía morir, pero Natán le dice, mira, he aquí, no morirás. O sea, son las mismas palabras exactamente. Entonces, en otras palabras, David en este caso está expresando la misma gracia que él recibió. Así como Dios lo había perdonado a él, así él estaba perdonando a los demás. Y debemos recordar que esa es una gran enseñanza que el Señor Jesucristo nos da a nosotros en Mateo capítulo 18. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús cuenta la historia acerca de este hombre que le debía dinero al rey y que no podía pagar y el rey lo perdona? Ustedes recuerdan esa parábola. Y este mismo hombre, cuando sale de ser perdonado, se encuentra con un siervo que le debe muy poco y no lo quiere perdonar. Y el Señor usa esta parábola para recordarnos que así como nosotros hemos sido perdonados por el Señor de cosas que nunca nosotros podremos pagar, de hecho ni siquiera nosotros podemos entender y dimensionar el castigo que merecemos por las ofensas que hemos cometido contra Dios, y que Él nos haya perdonado. Y no solamente que nos haya perdonado, sino que haya ejecutado nuestro castigo sobre su propio Hijo para que nosotros vamos a ser perdonados. Es increíble. Pues nosotros entonces deberíamos estar dispuestos a perdonar a todos los demás también. Entonces es una gran enseñanza y un gran recordatorio de lo que David hace aquí con Simei. Aunque Simei haya sido genuino o no, no lo sabemos. No lo sabemos. Más adelante Simei va a morir. Y de hecho es interesante porque David, antes de morir, le pide a su hijo Salomón que mate a Simei. Entonces es posible que David tampoco le haya creído mucho, o tal vez las acciones de Simei después, en los siguientes años, le mostraron a David que él no era un hombre sincero. No lo sabemos, pero Simei va a morir en manos de Salomón un tiempo más adelante. Pero continuemos, otro encuentro. Este encuentro es con Mefiboset, versículo 24, dice: También Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió, sé, señor mío, rey. Perdón, estoy leyendo muy mal hoy. Rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor, el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Porque toda la casa de mi padre era digna de muerte delante de mi señor el rey, y tú pusiste a tu siervo entre los convidados a tu mesa. ¿Qué derecho pues tengo aún para clamar más al rey? Y el rey le dijo: ¿Para qué más palabras? Yo he determinado que tú y Siba os dividáis las tierras. Y Mefiboset dijo al rey: deja que él las tome todas, pues que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Bueno, después de encontrarse con Simei, ahora David regresa a Jerusalén y se encuentra con Mefiboset. Recuerdan, Mefiboset es el hijo de Jonatán, descendiente de Saúl que David había prometido
cuidar y bendecir hasta el final de sus días, ¿verdad? A David le había llamado mucho la atención que Mefiboset no haya salido con él huyendo de Jerusalén al inicio, ¿verdad? Pero recuerdan, Siba, que era el siervo que estaba encargado de cuidar a Mefiboset, le había dicho al rey, no, él se quiso quedar allá porque quiere apoyar a Absalón a ver si logra recuperar sus tierras. David en ese momento, sin haber corroborado la historia de Siba, le dice, qué triste eso, qué mal que él se haya querido quedar. Ahora te asigno todas las tierras de Mefiboset, a ti Siba, y Siba, ¿verdad? Entonces ahora se encuentra el Señor, David se encuentra con Mefiboset y Mefiboset está en un muy mal estado, ¿verdad? El texto aparece ahí y dice que no se había lavado los pies, no había cortado su barba, ni había lavado sus vestidos desde el día en que David había salido. ¿Por qué está en tan mal estado Mefiboset en ese momento? Bueno, hay dos opciones. La primera es que al él estar en un estado de discapacidad especial no pudo cuidarse de sí mismo durante todo el tiempo que David estuvo huyendo, porque era precisamente Siba el encargado de cuidarlo. O la otra opción es que Mefiboset está tratando de mostrar a David que se encuentra en un estado de luto y de lamento por haber sido abandonado y no haberle podido acompañar. No sabemos realmente cuál de las dos opciones es, pero David claramente lo cuestiona y le dice a Mefiboset, ¿qué pasó? ¿Por qué no fuiste conmigo? Eso nos muestra que David, claro, cuando lo ve, lo primero que él hace es juzgarlo de acuerdo a lo que Siba le había dicho. Explícame, ¿por qué no fuiste conmigo? Pero Mefiboset ahí le dice, mira, realmente lo que pasó fue que Siba me abandonó y te engañó. Yo fui el que le pedí que nos alistáramos para salir y acompañarte, pero él me abandonó, tomó el asno y se fue y me dejó abandonado. Aprovechó la oportunidad, ¿verdad? Otra vez vienen las preguntas. Hay muchas personas comentaristas que se preguntan, ¿será que está siendo honesto Mefiboset? ¿Realmente fue engañado por Siba o realmente es al revés? Es Mefiboset el que está tratando de engañar a David. La verdad es que no lo podemos saber, pero tenemos que decir algo a favor de Mefiboset. Es que cuando David le dice, bueno, escucho tus excusas, pero yo ya le asigné a Siba tus tierras. Entonces David trata como de arreglar las cosas y dice, en vez de que se las demos todas a él, partámoslas, yo ya se las había prometido a él, ¿verdad? Entonces que él se quede con la mitad y tú con la mitad. Y la buena actitud de Mefiboset es que él dice, mira, no importa si pierdo las tierras, dáselas todas a él. Para él no era problema, porque él entiende lo que es la gracia, Mefiboset, ¿verdad? Él dice, la verdad es que yo merecía haber muerto por ser descendiente de Saúl y tú no me has quitado la vida. Todo lo contrario, me has invitado a vivir en tu casa y alimentarme de tu mesa. Entonces, si pierdo las tierras, no me importa porque ya tengo lo más importante. Y esa es una actitud de humildad y entender lo que es la gracia. Entonces, yo me inclino por pensar que Mefiboset sí era sincero en su explicación, ¿verdad? Y nos da una gran lección a nosotros en el sentido de que nosotros aquí en esta tierra deberíamos tener esa misma clase de actitud. O sea, no nos debería doler tanto lo que podemos ganar o perder en términos de cosas terrenales y temporales cuando ya tenemos la salvación otorgada en el cielo por gracia. Merecíamos la muerte, merecíamos el castigo eterno, merecemos el infierno. Eso es lo que merecemos, pero nuestro Dios envió a su Hijo Jesús para darnos salvación. Ahora tenemos una promesa de esperanza eterna, ¿verdad? Entonces, si tenemos o no tenemos algo terrenal, viene a ser algo secundario, ¿verdad? Ya no tenemos que luchar por nuestras posesiones, ya no tenemos que luchar por nuestra reputación y por nuestro nombre. Tenemos lo que más necesitamos, que es paz con el Padre, ¿verdad? Hemos sido invitados a comer de su mesa. Tenemos esa promesa de que cuando Él venga y nos lleve a estar con Él, vamos a poder estar comiendo de su mesa. Y esa es la promesa que más nos debería llenar el corazón. No importa si alguien es injusto con nosotros, no importa si alguien nos hace daño, finalmente eso viene a ser secundario cuando recordemos que el único que sí merecía darnos castigo no lo hizo y lo que nos ha dado es amor.
Entonces yo creo que Mefiboset nos muestra una gran lección también ahí. Algunos se hacen la pregunta, ¿por qué David, al entender y darse cuenta del engaño de Siba, no lo reprende o no le quita las tierras? ¿Verdad? Si las logró o se las asignaron por engaños. Bueno, algunos, como les digo, dicen, tal vez David no le creía a Mefiboset en el fondo. No sé. La otra opción, ¿cuál es? David, una vez más, tiene problemas enfrentando a alguien que ha pecado. No lo sabemos. Es muy extraña toda esta situación. Pero lo que sí podemos hacer es aprender la lección de Mefiboset. Si alguien me insulta, ¿se acuerdan? Lo habíamos hablado cuando Simei estaba atacando a David en el trayecto de salida. Eso fue una lección para nosotros, ¿verdad? Si alguien nos ofende, nos insulta, nos quiere hacer daño, tenemos que reconocer. La verdad es que lo merecemos. Merecemos eso y peor, ¿verdad? Y lo que estamos recibiendo es gracia de parte de Dios. Entonces no deberíamos llenarnos de amargura. Si alguien nos quiere hacer daño, que el Señor lidie con esa persona. No debemos nosotros lidiar con nuestra amargura, no. Dios es el que se encargará de esa persona. Yo estoy contento y gozoso de tener de parte de Dios aquello que nunca merecí, que es su amor y su gracia eterna. Entonces Mefiboset da una gran lección acerca de eso, ¿no? Entonces ese es el encuentro de David con Mefiboset, y Mefiboset vuelve una vez más a ser restaurado su posición de estar en la casa del rey. Sigamos, otro encuentro más. También Barzillai Gaaladita descendió de Rogelim y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. Era Barzillai muy anciano de 80 años y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Mahanaim, porque era hombre muy rico. Y el rey dijo a Barzillai, pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. Mas Barzillai dijo al rey, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? De edad de 80 años soy este día. ¿Podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿Tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba? ¿Oiré más la voz de los cantores o de las cantoras? ¿Para qué pues ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey? ¿Pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y muera en mi ciudad junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Mas he aquí a tu siervo Kimam, que pase él con mi señor el rey y haz a él lo que bien te pareciere. Y el rey dijo, pues pase conmigo Kimam y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que te pidieres de mí yo lo haré. Todo el pueblo pasó el Jordán, y luego que el rey hubo también pasado el rey besó a Barzillai, lo bendijo y él se volvió a su casa. Entonces, el asunto con Barzillai es un poco más breve. Barzillai es uno de los hombres ricos, ¿verdad?, que apoyó al rey David cuando iba huyendo de Jerusalén hacia Mahanaim, ¿verdad? Le expresó lealtad y generosidad, proveyéndole alimentos, ¿verdad? Pero no solamente le proveyó de alimentos, sino le proveyó de amistad, ¿verdad? Cuando David va de regreso, Barzillai quiere acompañarlo, honrarlo, ¿verdad? Es el regreso triunfal del rey después de esta traición. David se siente muy amado, muy bendecido por Barzillai, que es un hombre de 80 años, dice ahí, y le dice, vente a vivir a Jerusalén para yo poder honrar tu amistad, ¿verdad? Pero Barzillai es un hombre muy práctico también, y dice, mire, yo ya tengo 80 años, yo la verdad, recuerden, no solamente es un hombre de 80 años, sino que también es un hombre que tiene dinero. Entonces él dice, comer lo que sirven en tu casa, pues yo también lo puedo tener en mi casa. Y yo la verdad ya no escucho muy bien, entonces que las canciones que cantan en el reino, pues no va a hacer mucha diferencia. Entonces más bien déjame morir tranquilo en mi casita, yo ya estoy mayor, yo quiero descansar ya en mi casa. Pero lo que sí te encargo es que te lleves a mi hijo, posiblemente este Kimam, o es su hijo o es su nieto, no sabemos. La verdad es que no se sabe qué era. En ninguna parte hay un registro de si eran hijo, nieto o algo así, pero seguramente es un familiar. Y David acepta y dice, está bien, voy a llevarme a Kimam para que él viva allí en la casa del rey y sea bendecido como si fuera prácticamente un hijo del rey, ¿verdad? En el primer libro de Reyes 2:7 aparece ahí que posiblemente haya sido un hijo o un nieto, porque David antes de morir da la orden de que a todos los descendientes de Barzillai que están en Jerusalén se les bendiga. Entonces es muy probable que haya sido hijo o nieto, algo así. Y en el libro de Jeremías, en el capítulo 41, hay una referencia
pareciera ser Aquimam, que había heredado algunas tierras del rey David en Belén. Puede ser, pero eso es lo único que sabemos ahí Una vez más, Dios bendice a David con amistades sinceras y duraderas como la de Barzillai. Continuemos ya para alistarnos a la recta final. Entonces David ya está siendo recibido en Jerusalén, es su regreso triunfal, le perdona la vida a Simei, resuelve el asunto de Mefiboset, ¿verdad? Y llega a Jerusalén. Pareciera ser que todo en orden, ¿verdad? Pero no podía ser tan fácil. Versículo 40 dice, el rey entonces, vamos a leer hasta el verso 2 del 20. Dice, el rey entonces pasó a Gilgal y con él pasó Quimam y todo el pueblo de Judá acompañaba al rey y también la mitad del pueblo de Israel. Y aquí todos los hombres de Israel vinieron al rey y le dijeron, ¿por qué los hombres de Judá, nuestros hermanos, te han llevado y han hecho pasar el Jordán al rey y a su familia y a todos los siervos de David con él? Y todos los hombres de Judá respondieron a todos los de Israel, porque el rey es nuestro pariente. Mas ¿por qué os enojáis vosotros de eso? ¿Hemos nosotros comido algo del rey? ¿Hemos recibido de él algún regalo? Entonces respondieron los hombres de Israel y dijeron a los de Judá, nosotros tenemos en el rey 10 partes y en el mismo David más que vosotros. ¿Por qué pues nos habéis tenido en poco? ¿No hablamos nosotros los primeros respecto de hacer volver a nuestro rey? Y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los hombres de Israel. Aconteció que se hallaba ahí un hombre perverso que se llamaba Seba, hijo de Bicri, hombre de Benjamín, el cual tocó la trompeta y dijo, no tenemos nosotros parte en David ni heredad con el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Así todos los hombres de Israel abandonaron a David, siguiendo a Seba, hijo de Bicri, mas los de Judá siguieron a su rey desde el Jordán hasta Jerusalén. Estas son yo creo que es de una de las secciones del libro más ridículas que podemos encontrarnos. Bueno, esto es lo que sucede. Las tribus de Israel se habían puesto de acuerdo para honrar a David en su retorno, ¿verdad? Cuando David se enteró de que las tribus de Israel querían hacer eso, le llamó la atención a la tribu de Judá, que aparentemente no había dicho nada, ¿verdad? La tribu de Judá, después de las decisiones que David tomó, dijo, está bien, vamos a honrar a nuestro rey. ¿Pero qué fue lo que pasó? No se pusieron de acuerdo entre las tribus. Las otras tribus que habían apoyado a Absalón, que ahora querían volver a apoyar a David, no se pusieron nunca de acuerdo con la tribu de Judá que había permanecido leal a David, ¿verdad? Entonces, ¿qué hizo la tribu de Judá? Organizó el retorno del rey solito. Solo ellos, la tribu de Judá, no le dijeron nada a las tribus de Israel. Así que cuando los líderes de las tribus de Israel llegaron para escoltar al rey, se encuentran con la que los de Judá ya lo tenían todo organizado, ya lo tenían todo hecho y no les habían dicho nada a ellos, ¿verdad? Entonces llegan los líderes de Israel y les dicen, bueno, ¿ustedes qué les pasa? Nosotros habíamos dicho primero que íbamos a honrar al rey en su retorno y ahora ustedes se adelantaron y no nos dijeron nada. ¿Por qué nos tienen en poco? Entonces los de Judá, tratando de acusarlos de que, claro, seguramente ya tienen un acuerdo. David con los de la tribu de Judá seguramente ya tienen un acuerdo y ahora, claro, les van a dar una preferencia a ellos, como nosotros, sí es cierto, nosotros nos aliamos con Absalón. Entonces seguramente ya tienen un acuerdo entre ellos. Entonces los de la tribu de Judá reaccionan y dicen, ¿qué? ¿De qué nos están acusando? ¿Acaso nos están acusando de que tenemos un acuerdo entre el rey y nosotros? No, señor, simplemente somos los parientes de él y queríamos honrarlo nada más. A ver, revisen a ver si hay algún acuerdo o algo así. Entonces los de Israel dicen, nosotros tendríamos mayor derecho porque somos más tribus, nosotros somos 10 tribus, ustedes son solo una, ¿verdad? Y empiezan a pelearse entre ellos porque nosotros dijimos primero, pero nosotros somos los familiares, pero nosotros... Y empiezan a pelear entre ellos, miren, hasta el punto que en el verso 43 al final dice, y las palabras de los hombres de Judá fueron más violentas que las de los de Israel. Entonces las cosas se fueron subiendo de nivel y empezaron a insultarse y a ofenderse entre ellos y la cosa es que eso empezó a sacar a la luz algunos de los problemas que tenían entre regiones, ¿verdad? Y eso a veces pasa en los diferentes países, pasa a veces entre las familias, ¿verdad? Empiezan a surgir un montón de insultos y ofensas solamente porque cada uno quería lo suyo propio.
Hasta que un hombre que es perverso, dice el texto ahí, ¿verdad? Este Seba que aparece ahí, la palabra perverso literalmente se refiere, a la idea de una persona que solo provoca problemas. Es un personaje problemático, ¿verdad? Este señor de la tribu de Benjamín, ¿verdad? Y los de la tribu de Benjamín tenían la fama de ser bien peleoneros, ¿verdad? Entonces, este señor de la tribu de Benjamín, que es un peleonero y un problemático, levanta la voz y le dice a toda la gente, es uno de los líderes de la tribu de Benjamín: nosotros no tenemos parte en David ni heredad con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. Es decir, vámonos todos para nuestras casas. No tenemos por qué honrar al rey David en su retorno. Y entonces todos los hombres de las tribus abandonaron a David y se fueron, ¿verdad? Solo los de Judá se quedaron honrando a David mientras regresaba a Jerusalén. Increíble. Increíble. Después de que se pelearon simplemente, yo llegué primero, yo dije que yo primero y no sé qué, se pelearon un asunto totalmente ridículo, ¿verdad? Seba es un hombre problemático. Él es un hombre con orgullo personal, ¿verdad? Muy impulsivo, ¿verdad? Y entonces este hombre aprovecha esta situación para generar una división absoluta y totalmente innecesaria, ¿verdad? La Biblia nos llama el Señor dice que bienaventurados son los pacificadores, ¿verdad? Y el Señor nos llama a nosotros que en situaciones como esta, los creyentes, tratemos de buscar la armonía y la pacificación de la situación, ¿verdad? Pero este hombre Seba es todo lo contrario. Este hombre Seba es un hombre que es de esas personas que compra una pelea, ¿verdad? O sea, él está viendo a ver dónde hay una disputa, un problema, para él meterse y a animarla, echarle gasolina al fuego. Eso es lo que este hombre quiere hacer. Y entonces levanta un conflicto entre tribus, ¿verdad? Para dividir las tribus sin ninguna necesidad. Obviamente llevado por su orgullo personal. Hay algo que él quiere lograr también de todo esto, ¿verdad? El pobre hombre Seba, me da tristeza con él porque él no sabe lo que él está generando en ese momento. Él solamente se levanta, ¿verdad? Una llamarada. Sí, no es posible que permitamos eso. Los que se unen conmigo, vengan conmigo. Y un montón de gente se fue con él y él no sabía ni a dónde los iba a llevar. ¿Me entienden? Estaba generando un problema que ni siquiera él sabía cómo iba a enfrentar. Pero se crea una división y es muy probable que este es el primer atisbo de esa división que se va a generar después cuando Salomón muera. Esta misma división se va a dar y pareciera ser que este es el primer inicio de esa división entre tribus que vendrá más adelante, ¿verdad? Entonces las tribus de Israel regresan cada uno a su tierra, ¿verdad? Y este Seba levanta una división, entre comillas, entre las naciones. Antes de que continuemos, recuerden algo que Santiago nos deja muy claro, y en esto vamos a hacer énfasis ya en esta parte final. Santiago 4, del 1 al 3 nos dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No? Él dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Es de ahí, de nuestras pasiones, de nuestros propios deseos, de ese anhelo de estar constantemente luchando por lo que es mío, por el nombre personal, por el orgullo personal, por el orgullo nacional, por el orgullo de la carne, ¿verdad? Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Santiago es muy claro: lo que genera las divisiones y los conflictos es el orgullo personal, el que cada uno está luchando por su propio nombre, por su propia reputación, por sus propios beneficios, por su orgullo. Y ese es el problema. Vamos a ver qué va a pasar. Sigamos. Verso 3. Y luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso en reclusión y les dio alimentos, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Wow. Es súper triste la historia de las concubinas. Ustedes recuerdan que Absalón abusó de ellas, las violó enfrente de todo el pueblo, ¿verdad? Las humilló. Ahora ellas ya no podrían ser contadas como concubinas del rey, pero el rey David decidió que se les diera todo lo que necesitaban hasta el día de su muerte. No las rechazó, sino que las dejó en casa, ¿verdad? Y que tuvieran todo lo que necesitaran.
Las mujeres, estas mujeres son otro efecto, otra evidencia de lo que sucede cuando una persona peca y no se pone a pensar en cómo eso puede afectar a otras personas hasta el final de sus días. Pero sigamos. Después dijo el rey a Amasa: convócame a los hombres de Judá para dentro de 3 días y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que se le había señalado. Entonces aquí viene este problema. David, todavía que nosotros no podemos entender, ¿verdad?, había decidido poner a Amasa, general del ejército traidor, como comandante de su ejército, y le da una orden: necesito que reúnas a todos los hombres. Y aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, ¿verdad? Antes de que Saúl y David fueran reyes de Israel, Israel no tenía un ejército profesional. Cada vez que había una guerra llamaban a los hombres de todas las tribus y todas las tribus salían, ¿verdad? Pero desde que Saúl y David son reyes, entonces ahora ya hay un ejército profesional, es decir, hay unos hombres que son soldados profesionales. Entonces David le pide a Amasa: vean, traiga a los hombres, póngalos en orden, ¿verdad? Porque tenemos que salir a la batalla. Pero recuerden, si alguno de ustedes ha sido militar o ha tenido algo que ver con la disciplina militar, se puede identificar con esto. Imagínense lo que significa que tienes un montón de soldados que honran y siguen a este general. En el caso de Joab, ¿verdad? Ese es su general. Orden de mando, ¿verdad? Disciplina militar. Ellos honran a ese general. De repente, el presidente, el rey en este caso, quita a ese general y pone al general del ejército traidor. ¿Cómo creen que se sienten los soldados, verdad, cuando les ponen al general del ejército traidor ahora como su jefe y quitan al general que ellos han honrado toda la vida, ¿verdad? ¿Cómo se van a sentir ellos? Aparentemente eso fue lo que pasó, porque Amasa tiene problemas tratando de traer a los soldados. Miren, dice: se detuvo más tiempo del que se le había señalado. Amasa aparentemente tiene problemas tratando de convocar a los soldados porque los soldados no quieren obedecerle. Eso es lo que pareciera ser que está sucediendo ahí. Algunos dicen es porque Amasa fue muy negligente. Él no sabía lo que estaba haciendo. Bueno, no sé, puede ser. Pero a mí me parece más bien que fue que tuvo problemas convocando a los soldados, ¿verdad? Entonces, cuando él no llega y no aparece, David llama a Abisai y le dice: Seba, hijo de Bicri, nos hará más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces David en ese momento llama a Abisai, el segundo hombre al mando, que en realidad es el que debió haber... Ok, listo. Si David quería quitar a Joab, lo más sensato era haber puesto a Abisai, que era el segundo al mando, ¿verdad? Pero David fue en contra del orden y la jerarquía militar y decidió poner a un hombre que nada que ver, ¿verdad? Entonces, cuando Amasa no aparece, David llama a Abisai y le dice: por favor, organiza a los hombres, tenemos que ir detrás de Bicri. Seba, hijo de Bicri. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab y los cereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Entonces Abisai reunió a los hombres y adivinen a quién metió ahí en el grupo: a Joab, a su hermanito. Joab salía dirigiendo un grupo de hombres, pero lo interesante es que Joab simplemente sale con ellos diciendo: miren, yo ya no soy el general, pero yo voy a ir a la guerra con ustedes. Imagínense, ¿qué representaba eso para los soldados, verdad? Los soldados dicen: wow, mira mi general. Le quitaron, ¿no? Lo removieron de su posición, ¿verdad? Pero él aún así sale a la guerra con nosotros. Wow, ese sí es un general de verdad, mano. Entonces, claro, ellos están felices y Joab va con ellos ahí con la guerra. Y entonces miren lo que viene. Entonces ellos salieron la guardia general del rey y los hombres de Joab, bla, bla, bla. Y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, les salió Amasa al encuentro. Entonces en Gabaón van saliendo y Amasa se da cuenta que él está perdiendo la oportunidad. Él tiene que volver a asumir su posición y sale y se encuentra con ellos, aunque no sabemos con cuántos hombres o si salió solo, qué sé yo, no sé, pero se encuentra con ellos diciendo: bueno, vamos a la pelea, vamos a la guerra, ¿verdad? Sale ahí a la piedra grande de Gabaón. Entonces, si algunos de ustedes recuerdan, ese es el lugar donde Abner le había quitado la vida al hermano menor de Asasel, el hermano menor de
Joab y Abisai. ¿Se acuerdan? Hace mucho tiempo atrás, ¿verdad? En la historia. Y entonces Amasa se aparece con ellos. Y dice que Joab estaba ceñido de su ropa y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab se acerca a Amasa, pero está vestido de soldado, y Joab se le dice a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Ay, este Joabcito. Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa. Entonces recuerden, lo más probable es que Joab era diestro, ¿verdad? Es decir, él peleaba con la mano derecha, pero al tomar la barba de Amasa con la mano derecha le estaba indicando: mira, con mi mano de guerra no te estoy haciendo nada, estoy desarmado, ¿verdad? Esta es mi mano con la que mato y no tengo nada en la mano, ¿verdad? Y le agarra la barba, que es una cosa súper extraña para nosotros, ¿verdad? Pero en aquella época eso significaba una de dos cosas. Cuando a alguien le tocaba y le agarraba la barba a alguien, representaba o una amistad muy cercana, o sea, tú no le permitías a nadie que te tocara la barba, a menos de que fuera alguien muy cercano. Y dos, una humillación, una ofensa. O sea, si alguien se atrevía a tocarte la barba sin tener el permiso, era una humillación, ¿verdad? Y entonces Joab se le acerca: hermano, mira, se pueden imaginar, Amasa sabe que Joab debe estar molesto porque él le quitó el puesto, o sea, David lo puso a él en lugar de él. Pero cuando lo ve, seguramente dice: bueno, a ver cómo va a estar la cosa con este hombre. Pero Joab se acerca y le dice: hermano, ¿cómo estás? No hay resentimiento, no te preocupes, estamos bien. Y Amasa: sí, ve, qué interesante. Joab le dice: mira mi mano con la que mato, mira, te toco la barba. No, se le acerca, pero con la otra mano, ¿qué fue lo que hizo? Dice: y Amasa, verso 10, no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, en la mano izquierda. Y este le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisai fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. ¡Wow! Tremendo. Este Joab, tremendo. ¿Recuerdan? En la quinta costilla, igual como había matado a Abner unos años antes, haciéndole crear: oh, Abner, necesitamos hablar, por favor, ven conmigo, vamos a hablar por aquí. ¡Wow! En la quinta costilla, la misma cosa. Joab, un hombre totalmente sanguinario. Joab era fiel a sus convicciones, fiel y leal a sus convicciones, pero no tenía escrúpulos para lograrlas. Ese es el problema con el Joab. David nunca lo confrontó. Nunca en toda la vida David lo confrontó, pero sufrió las consecuencias de no hacerlo. Al final de sus días, ya cuando va a morir, David le pide a su hijo Salomón que lo mate, que mate a Joab. Qué cosa interesante, ¿no? Él nunca fue capaz en vida de decirle nada a Joab, pero cuando ya va a morir le da la orden a su hijo de que lo mate. Es muy interesante. Pero bueno, la cosa es que Joab lo mata, ¿verdad? Seguramente al enterrarle la daga o el puñal, ¿verdad? Entre la quinta costilla le perforó el pulmón. Era muerte segura, ¿verdad? Y todo lo tenía planeado con Abisai, ¿no? Se encuentran en el camino, van todos los hombres saliendo, Abisai va guiando a los hombres, Joab va como si fuera uno de los soldados normales, Amasa se le aparece y dice: bueno, ¿a dónde van? Yo soy el general, ¿verdad? Joab le dice: hey, hermano, mira, no hay resentimiento, no te preocupes, lo mata ahí, lo mata, Amasa cae, ¿verdad? Y está desangrándose ahí, literalmente dice que se le caían las entrañas. Es posible que le haya abierto y bueno, no sé. La cosa es que se está muriendo ahí. Abisai dice: bueno, muchachos, nada que ver por aquí, sigamos adelante, vamos a seguir a la batalla. Miren lo que pasa. Y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo: cualquiera que ame a Joab y a David, vayan en pos de Joab, ¿no? Uno de los hombres leales de Joab. Todos ellos estaban de acuerdo con lo que estaba pasando y dijeron: bueno, los que son fieles y leales a Joab, vamos adelante en la batalla, aquí ya no hay nada que ver, ya, olvídense Amasa, Amasa es algo del pasado, ya, ¿verdad? Y Amasa yacía revolcándose en su sangre en mitad del camino y todo el que pasaba al verle se detenía. Los hombres iban pasando viendo y veían al otro, Amasa ahí muriéndose, ¿verdad? Y viendo a aquel hombre que todo el pueblo se paraba, apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestidura. Entonces este soldado y siervo de Joab, mejor dice, alejó el cuerpo del camino y le puso una manta encima y bueno, todo el mundo sigan adelante.
como si nada hubiera pasado. Es una de las muertes más horribles y a sangre fría y cobardes que hay en toda la Biblia, ¿verdad? Simplemente lo dejaron morir ahí y siguieron como si nada. Ya vemos por qué David decía, ¿qué me gané yo con estos hijos de Sarbia? Joab y Abisai, wow, tremendo, ¿verdad? Y ahí se quedó muerto Amasa en el camino. Entonces Joab y Abisai siguieron adelante. ¿Cuál era su propósito? Ir en casa de Seba, hijo de Bicri, ¿verdad? Sigamos, verso 13. Luego que fue apartado el camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel-Met-Maaca y todo Barim, y se juntaron y lo siguieron también. Y vinieron y lo sitiaron. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Seba, hijo de Bicri, trata de ganar hombres en diferentes tribus hasta el punto de que se da cuenta que lo están persiguiendo los hombres de David, y llega hasta Abel-Met-Maaca, que es una ciudad bien al norte de Israel, más al norte en la frontera que había. Hasta allá lo fueron a cazar los hermanos y los hombres de David. Y Seba ya tenía para ese momento algunos hombres con él, pero no es que él haya logrado ganar el apoyo de todas las tribus ni nada de eso, solo algunos hombres. Dice verso 15, y vinieron y lo sitiaron en Abel-Met-Maaca y pusieron baluarte contra la ciudad y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba por derribar la muralla. Entonces una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá para que yo hable con él. Cuando él se acercó a ella, dijo la mujer, ¿eres tú, Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva. Y él respondió, oigo. Entonces volvió ella a hablar diciendo, antiguamente solían decir, quien preguntare, pregunte en Abel, y así concluían cualquier asunto. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel, pero tú procuras destruir una ciudad que es madre en Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Joab? Joab respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. La cosa no es así, mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David, entregar a ese solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada del muro. La mujer fue luego a todo el pueblo con su sabiduría y ellos cortaron la cabeza de Seba, hijo de Bicri, se la arrojaron a Joab y él tocó la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda, y Joab se volvió al rey a Jerusalén. Entonces, Seba y sus hombres rebeldes se metieron en la ciudad. Joab llegó para ir a destruir la ciudad por completo. Esta mujer, que no sabemos quién es, pero dicen que es una mujer sabia, manda a llevar a Joab desde las murallas. Oigan, llamen a su general. El general se le acerca y le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué quieres destruir nuestra ciudad? Esta es una ciudad muy importante en la zona. Cuando ella dice que es una ciudad que es madre en Israel, puede referirse que es la ciudad que le pertenece a todo un clan familiar de la tribu de Dan, tal vez. Y si destruye a todas las personas que vienen ahí, una familia entera va a desaparecer. Y él dice, ¿por qué vas a destruir la heredad de Jehová? Y Joab le dice, no, yo no tengo ninguna intención en destruir familias ni heredades, ¿no? O sea, yo lo que quiero es a este hombre. Entonces dice, bueno, haberlo dicho antes, ¿verdad? Entonces la mujer entra, habla con los líderes de la ciudad y les dice, miren, nos van a destruir la ciudad por culpa de este rebelde que está escondiéndose aquí. Entreguémosle al rebelde. Y le cortaron la cabeza a Seba y se la tiraron. Es un poco sangriento este capítulo, ¿verdad? Y se la tiraron. Cuando Joab ve la cabeza de Seba, dice, ya, se acabó la rebeldía, regresemos cada uno para su casa. Pero lo tremendo es cómo termina esto. Dice, regresó al rey a Jerusalén. ¿Se imaginan ustedes el regreso? Cuando llegan y David dice, ¿y Amasa? No sé, íbamos en el camino y por ahí lo mataron tal vez los rebeldes estos. Y David, ay, hermanitos, estos de Sarbia. Y Joab, que miren, eso es lo tremendo. David debió haber hecho una investigación, haber hecho alguna cosa, no sé qué. Pero miren, dice, así quedó Joab sobre todo el ejército de Israel. Joab, una vez más, tomó control de todo el ejército. Seguramente David ve toda la influencia que tiene Joab sobre todos sus hombres. Prácticamente él es el comandante de todos los hombres, de manera que los hombres de Joab son más fieles a Joab que al mismo David, tal vez. Y David dice, mejor lo dejamos así, ¿verdad? Joab queda a cargo del ejército de Israel una vez más.
y David no hace nada al respecto. Benaía, hijo de Joiada, sobre los cereteos y peleteos. Ahora él va a ser el encargado de la guardia real. Y después Adoram sobre los tributos. La palabra tributos ahí se refiere a los trabajos forzados y pareciera ser que se refiere a la forma en que Israel lidiaba con los pueblos que había conquistado. Josafat, hijo de Ahilud, era el cronista, era el encargado de mantener el registro de los eventos y las proezas de los reyes. Y Seba era el escriba, era el que comunicaba los edictos y los decretos del rey. Sadoc y Abiatar eran sacerdotes, e Ira Jaireo fue también sacerdote de David. Muy probablemente se refiere a como una especie de capellán en la casa real, ¿verdad? Es como un hombre que era su guía espiritual, un hombre que ayudaba a David en momentos de necesidad espiritual dentro de la casa real, ¿verdad? Y ahí termina el capítulo 20. Pero queremos terminar una vez más recordando esa aplicación que vimos, que encontramos en Santiago 4. La razón de esta división tan ridícula e insensata fue el anhelo por defender posiciones personales, ¿verdad? Judá y las otras tribus se enfrascaron en una guerra por quién había sido primero, quién tenía más beneficios, quién tenía más derecho al rey que el otro. Y cuando entre hermanos como la nación de Israel empieza a haber una guerra por el nombre, por la reputación, por la posición, por las tierras, hay daño, hay guerra. Y eso lo vemos hoy, otra vez. Familias enteras se dividen por pedazos de tierras, ¿verdad? Iglesias se dividen por quién predica más que el otro, quién tiene más reconocimiento que el otro, quién hace más que el otro. Familias, naciones, regiones, ¿verdad? Que la región mía es más importante que la tuya, que mi país tiene más cosas que la tuya. Y lo único que se hacen son divisiones y guerras insensatas, ¿verdad? Solamente porque estamos luchando por satisfacer en nuestra carne algo que nunca vamos a poder satisfacer, ¿verdad? Solo el Señor puede satisfacer nuestro corazón y es mejor confiar y descansar en el Señor. Él ya nos ha dado más de lo que nosotros podemos merecer. Y en esa paz que podemos tener cuando entendemos lo que Él ha hecho por nosotros, es que podemos mantener la armonía los unos con los otros. Entonces, cuidado con dejarnos llevar por esta clase de actitud. Esto es lo que genera las guerras y los pleitos en nuestro mundo, en nuestras familias, en nuestras naciones. Entonces, tengamos cuidado con eso. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias por este libro de Samuel, por poder aprender de la vida de David, Señor. Hay tantas cosas que nos animan de la vida de David, que nos inspiran, y hay tantas otras que nos decepcionan y nos entristecen de David, pero de las que también podemos aprender. Señor, te damos gracias por este pasaje otra vez y te ruego, Dios, que haga su efecto en nosotros, Señor, y que la próxima vez que nos encontremos con el anhelo, el deseo de luchar por nuestras propias nombres o reputaciones, Señor, tú traigas rápidamente reargüir a nuestro corazón para arrepentirnos y descansar en humildad en ti, Señor, y no luchar por nuestro propio nombre, ni por nuestros propios beneficios, ni deseos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces estamos en contacto, hermanos, y ánimo, siguiendo con los ojos puestos en el Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga.